fármacos que poseen estos efectos: analgésicos, antirreumáticos, antigotosos, relajantes musculares y antiinflamatorios, pero vamos a ver los no esteroideos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos que sí lo son. Eso no lo vamos a ver acá el día de hoy, sino que lo vamos a ver cuando veamos la farmacología del sistema endocrino. Bien. Entonces, cuando hablamos de analgésicos, uno de una se lo asocia con fármacos que van a combatir el dolor. La pregunta es, ¿el dolor es un síntoma o el dolor es una enfermedad? ¿Cómo lo ven ustedes? Un síntoma. Un síntoma. Es decir, el dolor es cuando yo concentro el esfuerzo terapéutico en controlar el dolor, la manifestación del dolor. Digamos que el objetivo central con el paciente se está logrando. Es decir, solucionamos el problema cuando combatimos el dolor. ¿Qué creen ustedes? No, profe. Se minimiza o se alivia de cierta forma, pero no se controla en total. Es decir, que de raíz no estamos solucionando nada cuando simplemente controlamos el dolor. Y resulta que cuando van los usuarios a nuestros establecimientos farmacéuticos y nos preguntan, venga, ¿qué tiene para el dolor? ¿Sí? Nosotros simplemente atendemos a ese usuario dándole o ofreciéndole un producto que sí, efectivamente le va a controlar el dolor. Pero es que el dolor no es la enfermedad. El dolor es un síntoma, ¿sí? Es decir, el dolor es una alerta. El dolor le está diciendo a usted, ojo, dentro de este cuerpecito hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, cuando usted combate el dolor y ya, usted le dice al cuerpo, cállese, ¿sí? Deje de chillar, deje de manifestarse y quédese quietecito. Y con eso no estamos solucionando nada. Eso quiere decir que entonces hay que dejar que el dolor persista. Hombre, no, obviamente que no, pero al mismo tiempo que vamos combatiendo el dolor, pues hay que ir a buscar la razón o la causa de ese dolor. El dolor entonces se define como una experiencia emocional y sensitiva que es absolutamente pues desagradable, que puede estar asociada o no con una lesión de un tejido, una lesión tisular, que está presente o que es potencial o que potencialmente se puede presentar, ¿sí? Es decir, que el dolor no es de alguna manera la enfermedad en sí que tenemos que curar, sino que es una manifestación del cuerpo. El cuerpo le está diciendo pilas que aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Generalmente las personas cuando tienen dolor buscan simplemente acallar el cuerpo, decirle al cuerpo no diga más nada, ¿sí? Quédese quietecito, quédese callado. Y la causa del dolor pues no se combate o no se busca para poder dar una solución definitiva. ¿Y cómo se valora el dolor? ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Es decir, ¿existe un método 100% confiable para medirle el dolor a un usuario o qué? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Profe, si es Sí. una zona que se pueda tocar, es una de las formas. Si el dolor es Ajá. muy interno, entonces muchas veces se opta por posturas o por un cuadro donde se le genera como si la persona dice me duele al alzar el pie, entonces se le dice que alce el pie para valorar qué tanto esfuerzo debe de hacer y cuánto, pues como el dolor donde se intensifica. Profe, Excelente, muy yo bien. diría Sí, por el lado de los signos vitales. Cuando el muy paciente tiene bien. alterados los signos vitales, síntoma de dolor, presión alta, frecuencia cardíaca alta, todos esos síntomas del dolor. Excelente, muy bien. Ahora, eso simplemente nos da una idea subjetiva de cómo le está doliendo al usuario, porque el dolor es muy relativo de paciente a paciente, ¿sí? No existe un aparato, un dolorómetro, donde yo lo conecte, o sea, donde lo conecten a uno y diga, bueno, usted le duele 83%, ¿sí? Eso no existe. Es decir, que el dolor, para poderlo valorar, es un poco complejo. Se apela a algunos tipos de técnicas, por ejemplo, observación de la actitud del paciente, lo que mencionaba ahorita la compañera. Entonces, donde el paciente se esté sobando, ¿cierto? Si el paciente tiene dificultad para el movimiento natural de alguna articulación, pues entonces uno dirá, bueno, si él está cojeando, quiere decir que le está doliendo el pie,
¿cierto? Si él se está sobando el abdomen, pues el dolor estará entonces localizado en esa región. Entonces, la observación de la actitud del paciente puede darle indicio al profesional de salud para más o menos hacerse una idea de cuál es el dolor que tiene. Lo que decía la compañera, los signos vitales, por supuesto, cuando una persona tiene dolores, los signos vitales se alteran, la tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria se ven alteradas, entonces eso también es un síntoma, ¿sí? También es una técnica importante, pues obviamente establecer un diálogo con el paciente, es decir, preguntarle, ¿sí? Y entonces empezar a preguntarle a la persona desde hace cuánto tiempo le duele, cómo describe la persona eh, el dolor que le imposibilita a la persona realizar. Y también, pues, verificar si la persona solicita analgésicos, porque cuando una persona ya tiene un dolor crónico, es decir, un dolor que ya viene de mucho tiempo, la persona ya está habituada al consumo de algunos medicamentos. Esa persona seguramente preguntará por medicamentos, entonces ya uno se va haciendo la idea de que esta persona entonces tiene un dolor crónico, ¿cierto? Pero no existe una valoración del dolor 100% objetiva, es decir, que te arroje un dato, un número concreto y con eso tomar una decisión, eso no existe. Hay que apelar a varias técnicas, ¿sí? Por eso nosotros, los profesionales del área de la salud, tenemos que estar muy llamados, en este caso en particular, al tema de la empatía, ¿sí? Porque hay personas que son capaces de soportar un dolor determinado por una lesión. Hay otras personas que esa misma lesión les genera un dolor insoportable. Y ahí es donde de pronto el personal de salud, por muchas razones, no es empático con el usuario y no se le brinda la atención adecuada. Por eso ustedes ven que hoy en día la normatividad colombiana está muy enfocada hacia la humanización de los servicios en salud, ¿sí? De hecho, las instituciones prestadoras de servicios de salud cada vez más le piden a la academia, el SENA es uno de ellos, que forme a los profesionales del área de la salud en estos temas de humanización, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que el personal de salud sea empático con el usuario. Entonces no es simplemente decirle, vea, deje de ser mimado o aguántese, o la muchacha que está embarazada, entonces decirle que está llorando mucho, que se está quejando demasiado, ¿no? Hay que ser empático, hay que entender que el dolor no lo percibimos todos de la misma manera. Y en ese sentido se ha ido avanzando en el tratamiento del dolor. Mire que hace muchos años no existía lo que existe hoy, la clínica del dolor, no existen médicos dolorólogos, ¿cierto? Es decir, eso no existía. Y hoy en día, teniendo en cuenta el tema de la humanización de los servicios de salud, pues entonces al dolor se le está dando un tratamiento humanizado. Y no es simplemente enmascarar el dolor, ¿sí? Que es lo que normalmente ocurre en la droguería de barrio o cuando llega el paciente pues a solicitar un analgésico, que simplemente tómese esto para que el cuerpo deje de chillar, ¿cierto? No. Cuando hablamos de un abordaje del dolor más completo, entonces es ir tratándole el dolor al paciente, pero al mismo tiempo ir buscando la razón de ese dolor, cuál es la causa de raíz de ese dolor para poder atacar y que el dolor desaparezca definitivamente. ¿Cómo se percibe entonces el dolor? El dolor arranca con el tema de la nocicepción. La nocicepción es esa primera sensación que siente uno de que algo raro está pasando en el cuerpo. Por ejemplo, cuando usted, por decir algo, no sé, digamos usted está en el transporte público, por decir algo, en un sitio donde hay mucha congestión, por alguna razón usted se golpea con una puerta, con el marco de una puerta, con un objeto, ¿sí? Y usted simplemente como que se soba, pero usted sigue pues su camino. ¿Sí? Ahí ya hay una nocicepción, hay una percepción de que algo está mal, ¿cierto? Es un dolor que puede que usted ni siquiera sea consciente. Más, usted puede tener una pequeña herida que le está botando un poquitico de sangre y usted ni cuenta se da. Alguien que pase por ahí cercano le dice, vea, le está saliendo sangre. Y uno, ay, pues mucha, me golpeé saliendo del bus, ¿sí? O me golpeé transitando por determinado lugar. A veces esa nocicepción uno ni la percibe, pero uno se soba inconscientemente, ¿cierto? Ahí arranca pues como la percepción del dolor. Ya cuando sí tenemos conciencia, cuando ya nos sobamos, cuando nos miramos la parte afectada, ¿sí? Entonces ahí ya estamos percibiendo el dolor. Y ahí deberíamos entonces nosotros pues tratar de buscar la causa del dolor. ¿Cómo? Pues acudiendo al profesional de salud para que nos haga la revisión de qué es lo que puede estar pasando.
Esos dolores a veces cuando no se tratan o cuando el origen o la causa de ese dolor está deteriorando nuestro estado de salud, alguna parte de nuestro cuerpo, ese dolor evoluciona a un sufrimiento, ¿cierto? Ya el paciente está realmente pasándola mal, ¿cierto? Ya no se puede estar viendo afectados sus hábitos de vida normales, ¿sí? Por causa de ese dolor que no ha mejorado. Y lo último que ya hablamos es de la conducta del dolor, ya cuando el paciente tiene un dolor crónico, o sea, convive con el dolor. Tiene momentos donde el paciente está un poco más tranquilo, pero el dolor nunca desaparece, ¿cierto? Muy bien. Para valorar el dolor, entonces, se han utilizado algunas estrategias que más o menos le dan un indicio al profesional de salud de cómo le está doliendo al paciente. Una de esas estrategias, por ejemplo, las escalas del dolor. Entonces le preguntan al paciente, de 1 a 10, de 0 a 10, ¿cuánto le está doliendo? Ah, a mí me está doliendo 5. Entonces, bueno, eso es un dolor moderado. De 0 a 10, ¿cuánto le está doliendo? Me está doliendo 12. Quiere decir que este paciente está muriendo, ¿cierto? El dolor es insoportable. Entonces, más o menos, en una escala del dolor se podría decir que en 0 no hay dolor. En 10 estamos hablando del peor dolor, un dolor intenso. De 4 a 6 hablamos de un dolor moderado, de 1 a 3 un dolor leve, ¿cierto? Eso básicamente es pues como las escalas del dolor, pero esto sigue siendo subjetivo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener un daño muy grande y pueden tener una buena tolerancia al dolor, entonces no les duele tanto, pero el daño puede ser grande, ¿sí? Viene entonces la intensidad del dolor. También existen cuestionarios, ¿sí? Entonces formularios, algunas instituciones diseñan formularios donde le preguntan a los pacientes la intensidad del dolor, qué tan incapacitante puede ser ese dolor, qué tanto puede hacer ese dolor que la persona no desarrolle o no pueda gestionar su rutina diaria de manera normal, ¿sí? Muy bien, entonces esas son estrategias, son instrumentos utilizados para la valoración del dolor. Pero insisto, no existe un instrumento que te dé un valor exacto, numérico, cuantitativo, pero exacto pues del dolor. Muy bien. El problema se complica aún más cuando estamos hablando de pacientes pediátricos, porque yo no le puedo decir a un niño de 2 años que de 0 a 10 cuánto le duele, porque él todavía no tiene noción de los números, ¿sí? Aunque algunos pues son muy avispaditos y todo, pero si usted le pregunta de 0 a 10 cuánto le duele, no le va a manifestar el dolor. Entonces se utilizan algunas estrategias como las escalas visuales análogas, ¿cierto? Con las caritas. Entonces más o menos se le dice al niño que señale la carita, cómo le está doliendo, y él pues señala una carita y eso le puede dar un poquito de indicio al profesional de salud de cómo le está doliendo al niño. Bien, entonces para todo esto existe la farmacología del dolor, ¿cierto? O sea, los fármacos para controlar el dolor. Existen varios grupos de fármacos que combaten los dolores que tenemos en el cuerpo. Ahora, hay dolores de diversa etiología o de diverso origen, ¿sí? Que afectan ciertos órganos, a veces son músculos, a veces son vísceras, a veces es sistema nervioso y no todos los fármacos para el manejo del dolor son útiles o son eficaces en todo tipo de dolor, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es el arsenal terapéutico con el que cuenta el profesional prescriptor para tratar el tema de los dolores? Encontramos entonces fármacos analgésicos que poseen además actividad antitérmica, antiagregante plaquetaria y antiinflamatoria. ¿Sí? Poseen esos 4 efectos. A esos fármacos los llamamos los AINES, antiinflamatorios no esteroides. También hablamos de fármacos antiinflamatorios que además de actividad antiinflamatoria a nivel de músculos, también tienen actividad antiartrítica. Vamos a hablar un poquitico de lo que es la artritis. Existen fármacos analgésicos opioides, que estos fármacos ya los vimos, ¿sí? Estos fármacos los vimos en el sistema nervioso, que son fármacos que están indicados en dolores asociados al sistema nervioso. Y están los corticosteroides o glucocorticoides, o si usted lo quiere llamar, antiinflamatorios esteroides. Es decir, estos de aquí arriba son no esteroides y estos sí lo son. Estos corticosteroides son todos los que terminan en ONA, betametasona, dexametasona, fluticasona, bueno, todas esas ONAs. Estos fármacos no los vamos a ver
en esta presentación, los opioides tampoco. ¿Por qué? Porque los opioides ya los vimos del sistema nervioso y los corticosteroides los vamos a ver cuando veamos la farmacología o los fármacos que actúan a nivel del sistema endocrino. Entonces, ¿hoy qué vamos a mirar? Vamos a mirar los AINES y vamos a mirar fármacos antiartríticos, ¿sí? Dentro de los fármacos que se utilizan para el manejo del dolor. Muy bien. Entonces arranquemos mirando los primeros, los AINES, analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios no esteroides. ¿Qué acciones poseen estos fármacos, cierto? ¿Qué efectos van a producir en nuestro cuerpo? Van a producir los siguientes. Primero, tienen acción analgésica. ¿Qué quiere decir analgésica? Es decir, que combaten el dolor. Por otro lado, los AINES generan acción antitérmica o también se conoce como antipirética. Puedo utilizar ambos términos. Y eso básicamente es un efecto donde se reduce el exceso de temperatura corporal, o sea, el exceso de fiebre. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que estos fármacos AINES también tienen, pues como su nombre lo dice, son antiinflamatorios, no esteroides, pues tienen acción antiinflamatoria, es decir, que reducen la inflamación. Y tienen un cuarto efecto, que ese cuarto efecto generalmente la mayoría de farmacéuticos o personas que ejercen como farmacéuticos no lo conocen. Y es el efecto antiagregante plaquetario. Es decir, evitan que se produzca agregación plaquetaria para formar tapones plaquetarios, ¿sí? Entonces, generalmente usted le pregunta a una persona en una droguería X, usted ve que tenés para el dolor, entonces te mandan un medicamento y vos le decís, venga, ¿y eso qué más, para qué más sirve? Ah, eso sirve para la inflamación y la fiebre, ya. O sea, le mencionan los tres primeros efectos, pero no tienen idea de que esos fármacos son antiagregantes plaquetarios. Y eso es muy importante porque hay personas que por algunas condiciones de salud no podrían tomar estos fármacos. Por ejemplo, pacientes que tienden a la hemorragia. Ellos no deberían tomar estos fármacos porque estos fármacos tienen esa acción antiagregante plaquetaria y esa acción favorece la presencia de hemorragias. ¿Sí? Muy bien. Entonces miremos aquí una comparación entre los AINES y los opioides. ¿Sí? Entonces si vamos a comparar los AINES y los opioides, sí, ambos son analgésicos, ¿cierto? Ambos producen analgesia. La diferencia es el lugar de la acción. Una de ellas, pues, es el lugar de acción, mientras que los AINES tienen acción preferentemente periférica, es decir, enfocada en músculos, por ejemplo, en articulaciones. Los opioides tienen acción analgésica preferentemente central, es decir, a nivel del sistema nervioso central. La eficacia, o sea, el logro del objetivo terapéutico con los AINES es moderada, ¿cierto? Hay personas que toman el AINE y no se les quita el dolor, pero con los opioides la acción sí es intensa, ¿sí? ¿Qué usos clínicos generalmente tienen los unos y otros? Los AINE generalmente se utilizan para cefaleas. ¿Qué quiere decir cefalea? Dolores de cabeza. Ajá. Para artralgias. ¿Qué quiere decir artralgia? Eso suena como a qué? Como a dolores en las articulaciones. ¿Sí o no? Mialgias. ¿Qué quiere decir eso? Dolor muscular. Dolor muscular, muy bien. O algunos otros tipos de dolores moderados. Mientras que los opioides se utilizan más que todo para dolores viscerales o para dolores asociados al sistema nervioso, ¿sí? Que son dolores muy, muy intensos. ¿Qué otras acciones tienen los AINES aparte de la acción analgésica? Ya lo mencionamos, antitérmica o antipirética, antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria, cosa que no tienen los opioides. Miren que los opioides no son para bajar la fiebre, no son para bajar la inflamación y no tienen acción antiagregante plaquetaria, ¿sí? Pero entonces, ¿qué otros efectos producen? Producen narcosis, sueño y lo que habíamos hablado, la famosa farmacodependencia, ¿sí? Entonces, ese es un paralelo, pues, que nos ayuda a diferenciar un poco los unos y los otros. Bien. ¿Cuáles son las características generales, entonces, de los analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroides, es decir, los AINES? Esto es como para que nos pongamos en contexto de cuál es la situación actual de estos fármacos hoy en día, ¿sí? De hecho, la Organización Mundial de la Salud
durante la pandemia, a través de sus medios de comunicación, redes sociales, permanentemente estaba publicando material educativo donde invitaba a la población mundial a utilizar estos fármacos con mucha prudencia, con mucha precaución, porque estos fármacos tienen digamos que son muy conocidos, la población en general los conoce y eso hace que las personas se los autoprescriban sin control médico, ¿sí? Es decir, las personas adquieren estos fármacos fácilmente en muchos países, incluyéndonos a nosotros, y no acuden al médico porque piensan que estos fármacos no producen ningún daño en la salud, ¿cierto? Y solamente conocen algunos de los usos de ellos. Entonces, tengo un dolor, voy a la droguería y me compro un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco y me lo tomo. Simplemente pregunto allá cada cuánto, el muchacho de la farmacia como necesita vender, me dice una cada 8 horas, entonces yo me tomo una cada 8 horas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pilas que esto está haciendo que los pacientes empiecen a automedicarse, ¿cierto? Desafortunadamente, de los fármacos que más se automedican la población mundial son precisamente los fármacos AINES, los antiinflamatorios no esteroides. Muy bien. Ahora, ¿qué es preocupante? Que las personas solamente conozcan parcialmente la información de estos fármacos, es decir, conocen un poco para qué sirve, ¿sí? Pero ellos ignoran, ¿sí? Ignoran de que estos fármacos producen reacciones adversas y son graves, ¿sí? Las reacciones adversas por AINES son graves, pero las personas no las conocen. Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas se tomen estos medicamentos prácticamente a ciegas, porque estas personas solamente, cuando yo me tomo un medicamento y solamente conozco parte de la información del fármaco, pues usted prácticamente está tomando el fármaco a ciegas, ¿sí? Porque yo necesito saber los beneficios terapéuticos, pero yo también necesito saber si el fármaco está contraindicado en un paciente como yo, ¿cierto? Con mis características físicas y con mis características patológicas, las que esté experimentando en el momento, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, entonces, esta situación ha hecho que se genere toxicidad aguda y crónica y eso ha generado un interés epidemiológico, por lo cual podemos decir que es un problema de salud pública mundial, ¿sí? El consumo tan desbordado de este tipo de fármacos se está volviendo un problema de salud pública, porque muchas personas los están consumiendo de manera equivocada, sin necesitarlo, y estos fármacos, debido a la capacidad elevada que tienen de generar reacciones adversas, pues está empeorando la salud de las personas, haciendo que la persona se enferme de otras cosas, ¿sí? Muy bien, ese es el panorama actual de estos fármacos. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y esos fármacos por qué los vi uno en televisión tan facilito, cierto? Porque uno mira la televisión y esos fármacos, pues, salen en televisión como si nada, ¿sí? Y de hecho, voy a mostrarles, pues, hagamos un pequeño paréntesis acá y tratemos de buscar un comercial de esos fármacos para que miremos cómo es que estos fármacos se venden pues, en la televisión, ¿cierto? Entonces, miremos, a ver, por ejemplo, ¿cuál? A ver, ya miremos, por ejemplo, X-Ray. Yo no sé si conocen este medicamento. El que dice que sirve para todo. Exacto. A ver, ¿cuál es la última propaganda de X-Ray? ¿Será esta? Colombia 2022. Miremos esta. Miremos este video. Les voy a poner esto y me dicen si lo escuchan. Ojalá lo escuchen. Espérenme, yo lo... Ahí escucharon. No, profe. No se escucha nada. No, no, profe, no se escucha. Es tan raro. Profe, pero mandé el link y lo abrimos y mire. No. Bueno, listo, hágale. Hágale. Y yo les doy un minutico para que lo vean. Listo. Entonces, venga, yo les comparto pues ese video. Lo ven y ya les hago algunas preguntitas sobre el video. Listo.
Entonces ahí se los mandé. Échenle una miradita a ese videito y ya hablamos de él. Listo. Muy bien. Listo, ¿ya lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces pregunto, compañeros, ¿para qué sirve el producto? O sea, usted ve este video y ¿qué información saca usted de ahí? Es decir, ¿qué le dice el video? ¿Cuál es el mensaje que trae? Que sirve para el dolor de espalda, para el dolor de garganta, para el dolor de cabeza. Correcto, muy bien. En algún lado o sea, el video de alguna manera nos informa que este producto podría causarnos algo malo. No, No, ¿cierto que no? Pero el video sí lo hace, o sea, ¿qué hacen los anunciantes? Ellos se curan en salud. Quiero que miren el video, yo sé que no lo pueden escuchar, pero les voy a mostrar el video y quiero que miren en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo, miren la letrica chiquitica que aparece ahí. No es al consumo. Porque es un antipirético. Profe, esos son los llamados mensajes subliminales de los comerciales. Listo. Miren la letrica chiquitica que hay ahí abajo, ¿sí o qué? Mire, ahí dice, es un medicamento, no exceder su consumo, indicación, analgésico antipirético, ¿sí? Este es un producto que tiene acetaminofén, naproxeno y cafeína. En ningún caso nos hablan de los otros efectos que tiene. Acuérdense que tiene efecto también antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, ¿sí? Profe, y otra cosa, Sí, lo invitan a comprarlo en la tienda más cercana. imagínese, ¿sí Y o no? solo la tableta ya listeada. Exactamente. Sí, Y mire lo que dicen por acá. Mire, por aquí te invitan a leer contraindicaciones, indicaciones y contraindicaciones, ¿cierto? Pero usted cuando está viendo este video, usted no está viendo, o sea, usted no le está parando ni 5 de bolas a esa eléctrica chiquitica. ¿Ellos de qué le están hablando a usted? De los beneficios que usted puede obtener con este producto, ¿sí o no? Entonces, si usted es un cantante, un actor, no sé qué, se ve ese video y usted dice, uy, sí, este es el que yo necesito. Pero si usted, por ejemplo, lo que tiene es, pero miren, es que miren que, por ejemplo, aquí hay más de él, es que no salen más. Aquí hay más de él. Ustedes vieron que ahorita, es Reisdol 2023, ahí aparecen todos. Ese de abajito, dolor de cabeza, mi este. Entonces, mire que ahí aparece Carlos Vaca, ¿sí o no? Entonces, ve, yo juego fútbol, claro, No, pero es que eso es marketing. exactamente. Entonces, ese es el que yo necesito, ¿sí o no? O sea, usted se basa en eso. Sí, vea, ahí está esta otra presentadora, aquí está el futbolista, ¿sí o qué? Entonces, imagínense. Y miren, ahí abajito aparecen la supuesta información donde ellos advierten que esto es un medicamento, que no exceda su consumo y todo ese tema, ¿sí o no? Entonces, miren, compañeros, que esto es lo que la gente conoce, los beneficios, ¿cierto? La gente sabe que esto es para el dolor articular, muscular, de cabeza, pero la gente no tiene ni idea de las contraindicaciones. Entonces, miren, ellos aquí nos invitan a leer las contraindicaciones y las indicaciones y las contraindicaciones. Vamos a buscar eso, vamos a buscarlo en la página de alguna droguería, ¿sí o no? X-Ray Doll.
busquémoslo, vámonos para imágenes, tratemos de buscar uno de estos donde, a ver, aquí nos muestran esto por detrás. Vamos a ver si nos deja ampliar la cajita. Ah, bueno, aquí. ¿Sí? Entonces miren pues lo que dice. Lo que aquí se ve como muy borrosito, pero yo más o menos les voy a decir. Ellos nos dicen, leer indicaciones y contraindicaciones. Resulta que este producto se lo está comprando a usted, no sé, y sin o sea, no quiero ser, pues, como utilizar, o no quiero verme como discriminatorio, como peyorativo, ni nada de eso. Pero digamos que una persona que no tiene nada que ver con el área de la salud. Entonces, digamos que un señor que maneja un taxi o un señor que es un abogado, ¿cierto? Que no tiene ni idea del lenguaje técnico de la salud. Entonces, la persona lee esta cajita por detrás. Dice, como a mí en el comercial me invitaron a leer indicaciones y contraindicaciones, entonces yo volteo la cajita y lo voy a comprar, ¿sí? Entonces dice, contraindicaciones, hipersensibilidad a los componentes del medicamento o a sus excipientes, reacciones alérgicas al ácido acetil salicílico o a otros AINES. Imagínense ustedes al señor del taxi o el abogado o la señora del chance o la ama de casa, qué sé yo, que no tiene ni idea del área de la salud leyendo esto, ¿cierto? Entonces dice, ácido acesícico, ¿sí o no? Ni sabe pronunciar eso. AINES, ¿qué será eso? Entonces le dice, asma, broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, ¿sí o no? Desórdenes de la coagulación, ¿sí? Entonces resulta que hay una persona que tiene tendencia a presentar trombos o embolias, ¿sí? Y la persona, bueno, no, trombos, embolias no habría problema. Digamos que es una persona que tiene problemas de coagulación, ¿sí? Que tiene VIH, por ejemplo, etcétera, tomando este medicamento porque no tiene ni idea que son desórdenes de la coagulación. Enfermedad cardiovascular, úlcera péptica. Miren el lenguaje tan técnico, ¿sí? De pronto para nosotros que somos profesionales del área de la salud, para nosotros este lenguaje pues lo entendemos. Puede que no todas las palabras que estoy mencionando aquí la entendamos, pero nosotros sí sabemos pues más o menos de qué nos están hablando, ¿sí? Entonces, miren que este es el panorama actual de estos fármacos, ¿sí? Donde se brinda una información sesgada, parcializada del producto, y el usuario solamente con esa poca información toma la decisión de compra, ¿sí? Eso es lo que está pasando, o eso es, digamos, pues el panorama actual de estos fármacos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ante esa realidad, es muy importante que nosotros como farmacéuticos, que somos los que vamos a orientar al usuario, porque ojo, que si ustedes leen la normatividad colombiana y leen las obligaciones del dispensador, allí claramente está establecido que ustedes o nosotros pues los farmacéuticos en el ejercicio de nuestra profesión estamos obligados a orientar a los usuarios en el uso correcto de los medicamentos, incluyendo los medicamentos de venta libre. O sea que ese X-Ray Doll, usted no solamente tiene que entregárselo al usuario, sino que usted le tiene que explicar toda la información, invitarlo a que lea la cajita por detrás. Y si la persona lee la cajita y no entiende ni un pepino de lo que dice ahí, usted debe explicárselo, ¿sí? Usted debe estar preparado para explicar todos esos términos que aparecen ahí atrás, usted debe explicárselos al usuario, ¿sí? Entonces, ¿cómo los fármacos? Ah, bueno, por allá pitó alguien, cuéntenme. Profe, una pregunta. Por lo Sí. regular, en las farmacias comerciales, el que atiende es el auxiliar, ¿cierto? Pero Sí. esta información la debe brindar es el regente, ¿cierto? Depende, ojo, el regente que, o sea, igual ustedes cuando, yo no sé si ustedes ya vieron dispensación, todavía no han visto dispensación, o ya la vieron. Nada, profe, todavía no. Todavía no. Listo, cuando ustedes dan dispensación, van a ir otra vez a la norma. Me imagino que en normatividad vieron algo de dispensación, vieron las obligaciones y prohibiciones del dispensador, que eso está en el decreto único reglamentario 780, ¿cierto? Cuando uno va y mira las obligaciones, en las obligaciones nos dice que nosotros debemos dar información al usuario sobre el uso correcto del medicamento,
¿sí? Entonces yo me voy para la resolución donde se desarrolla el decreto 780, o sea, la resolución 1403 del 2007, que contiene dos cosas: el modelo de gestión del servicio farmacéutico y el manual de procesos y procedimientos del servicio farmacéutico. Cuando yo voy y busco el procedimiento, el procedimiento de dispensación, por allá hay una partecita donde me dice que la dispensación es, digamos, ese acto farmacéutico en el cual yo le entrego al paciente toda la información referente al uso del medicamento. Y me dice que esa información depende del perfil que tenga el farmacéutico. Es decir, si estamos hablando de un expendedor de drogas que la norma le permite dispensar, en mi opinión muy personal, y si no quiero ofender a nadie, pero en mi opinión muy personal, desafortunadamente el expendedor puede dispensar. Y el técnico en servicios farmacéuticos, ellos dos pueden entregar parte de la información en la dispensación, una partecita. Dentro de la partecita que ellos pueden entregar está, por ejemplo, la importancia de la adherencia a la terapia, cómo almacenar los medicamentos en la casa, cómo reconstituirlos en caso tal de que haya que hacer una reconstitución de ellos, por ejemplo, un polvito pues para reconstituir de cefalexina, por ejemplo. También la posología, recordar la posología del usuario, y el método correcto de administración del medicamento, es decir, el paso a paso de cómo administrar la forma farmacéutica por la vía de administración que corresponda. Eso lo puede decir el técnico y lo puede decir el expendedor de drogas. Pero el tecnólogo en regencia de farmacia y el regente dentro de la dispensación pueden terminar de dar el resto de la información. Y ahí estamos hablando de interacciones con otros fármacos, ¿sí? Y con alimentos, ¿sí? Obviamente. Y ahí también se puede explicar todo este tema de las contraindicaciones, ¿sí? De las reacciones adversas del fármaco. Es decir, esa información ya la puede entregar el regente y el químico. El técnico, si está atendiendo al usuario y le llegó con la cajita del X-Ray Doll, el técnico está en toda capacidad de orientarlo sobre toda esa información que está ahí atrás de la cajita, todo eso que leímos ahí. Lo que no puede hacer el técnico es decirle, ¿usted qué está tomando? Yo estoy tomando clopidogrel. No, entonces usted no puede hacer eso porque no tiene esta interacción. No, las interacciones no las maneja ni el técnico ni el expendedor. Las interacciones entre medicamentos las maneja el regente y las maneja el químico farmacéutico, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo actúan los analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroides? Entonces, aquí voy a recoger parte de la explicación que di en la semana pasada con el tema de los mediadores celulares. Yo les expliqué que dentro de los mediadores celulares existen un grupito de mediadores celulares que se llaman los eicosanoides. Y allí, ese grupito lo conforman las prostaciclinas, las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿cierto? ¿Cómo se producen esos mediadores celulares? Se producen a partir de un ácido que está presente en la alimentación nuestra, que es el ácido araquidónico, también conocido como omega 6, ¿sí? Ese ácido araquidónico se va transformando en estos mediadores celulares por acción de unas enzimas. Una de ellas es la ciclooxigenasa, que hay dos formas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, y por acción también de otra enzima que son la lipoxigenasa. Entonces, cuando el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas, ¿sí? Dependiendo de qué ciclooxigenasa lo haya hecho, si fue la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2, esas prostaglandinas pueden producir, como les mencioné en mediadores celulares, efectos buenos y efectos malos en todo el cuerpo. Como estamos hablando de dolor, de inflamación y de fiebre, pues resulta que la ciclooxigenasa, la COX-2, ciclooxigenasa 2, es la que me produce unos prostaglandinas que finalmente van a derivar en generación de inflamación, dolor y fiebre, ¿sí? Entonces, lo que buscan estos fármacos analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroideos es evitar que se produzcan esas prostaglandinas que me van a generar dolor, fiebre e inflamación,
¿sí? Muy bien. Y aquí ya sacó pues como aparte ese tema. Entonces, como les decía, tenemos ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, ¿sí? El ácido araquidónico cuando se convierte en ciclooxigenasa, cuando se va a convertir por acción de la ciclooxigenasa 1, nos produce unos mediadores celulares que nos van a generar efectos positivos. Por ejemplo, las prostaglandinas que se producen a partir de la ciclooxigenasa 1 nos van a generar lo que yo les decía en la clase pasada, como un moco que recubre el estómago para proteger el estómago de los ácidos, de los jugos gástricos, ¿sí? Y la ciclooxigenasa 2, cuando la ciclooxigenasa 2 convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas, esas prostaglandinas sí son malas. ¿Por qué? Porque ellas me generan inflamación, dolor y fiebre. Por ahí tengo un micrófono abierto, no sé si alguien va a decir algo. Ay, profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar la 1, por favor? La 1, ciclooxigenasa 1. La ciclooxigenasa 1 básicamente lo que hace es que va a producir prostaglandinas. Miren que las dos producen prostaglandinas. Ciclooxigenasa 1 produce prostaglandinas, ciclooxigenasa 2 también produce prostaglandinas. Solamente que las prostaglandinas que produce la ciclooxigenasa 1 son buenas, porque me producen, por ejemplo, una mucosa que me recubre, un moco que me forra el estómago, de tal manera que los jugos gástricos no se me comen las paredes del estómago, no me hacen daño, ¿sí? Y la ciclooxigenasa 2 también convierte el ácido araquidónico, pero en prostaglandinas, y podríamos decir que son prostaglandinas malas. ¿Por qué? Porque esas prostaglandinas malas me van a generar inflamación, me van a generar dolor y me van a generar fiebre. Entonces, cuando usted se tome un medicamento de estos, un AINES, eso es lo que uno buscaría en teoría, sería que ellos inhibieran la acción de la ciclooxigenasa 2, ¿cierto? Que es la que me va a generar la inflamación, el dolor y la fiebre. Desafortunadamente los AINES cuando entran en tu cuerpo inhiben la ciclooxigenasa 1 y también la 2. Entonces, por un lado te quitan inflamación, dolor y fiebre, pero por otro lado te quitan el moco que recubre la mucosa gástrica y eso hace que se favorezca la aparición, por ejemplo, de gastritis, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son entonces las acciones fundamentales de estos fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroides, es decir, los AINES? Como les dije, los AINES deben cumplir 4 funciones. Deben ser analgésicos, o sea, que deben quitar el dolor, deben ser antipiréticos, quitar la fiebre, deben ser antiinflamatorios y deben tener acción antiagregante plaquetario. Si usted tiene un medicamento en sus manos que carezca de uno de esos 4 efectos, yo no lo puedo llamar AINES, aunque tenga los otros 3, ¿sí? Entonces, arranquemos a describir esos 4 efectos que tienen los AINES. Arranquemos por la acción analgésica. Entonces, ¿qué tipo de dolores combaten los AINES? Dolores articulares, musculares, dentales, algunos tipos de cefalea, ¿cierto? En las fases iniciales de la migraña, por ejemplo, ¿sí? Dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, etc. Muy bien. A dosis elevadas son eficaces en dolores posoperatorios y postraumáticos, es decir, después de ciertos golpes, en ciertos cólicos como cólicos renales, dolores de origen canceroso, pero en sus primeras etapas, obviamente, ¿sí o no? Y en algo que se utiliza muchísimo, que son las dismenorreas. ¿Qué son las dismenorreas? ¿Conocen ese término? Las dismenorreas son los dolores menstruales, ¿sí? Entonces, digamos que para eso, digamos que esas son las aplicaciones de interés terapéutico que tienen los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES como analgésicos, ¿sí? Para este tipo de dolores. Como antipiréticos o antitérmicos. Hay que entender primero, compañeros, que la fiebre es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos cuando se nos sube la temperatura y nos sirve para varias cosas. Uno, la fiebre nos sirve para de alguna manera responder a una infección, a una lesión de un tejido, una inflamación, un rechazo de tejidos, tumores, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando usted le da fiebre, usted alerta al organismo de que hay algo malo en el cuerpo, es como el dolor, ¿cierto? Cuando usted le sube fiebre, pilas,
hay una infección, ¿cierto? En curso. Entonces, si usted se toma un medicamento para quitar la fiebre y no va a hacerse examinar para combatir la raíz de lo que le esté causando la fiebre, pues está simplemente enmascarando un síntoma. Es decir, que la fiebre es como el dolor, no es la enfermedad en sí, es un síntoma, ¿sí? Muy bien. Y adicionalmente la fiebre nos ayuda a regular la temperatura, es decir, cuando tenemos fiebre muy alta, temperatura muy alta, pues nos refresca un poco para ayudar a retornar la temperatura a un nivel normal. La fiebre también nos sirve para, de alguna manera, matar algunos microorganismos que nos están causando infecciones y que no son, o sea, y que no soportan un aumento en la temperatura, ¿sí? Muy bien. Los antiinflamatorios no esteroides tienen la capacidad de inhibir la aparición de la fiebre, ¿cierto? ¿Eso se puede hacer? Claro que sí, pero ¿cuándo? Cuando al mismo tiempo ya se esclareció por qué es la fiebre y se está combatiendo la raíz del problema. Entonces, listo, ya sabemos que el paciente tiene fiebre, ya sabemos quién se la está causando, es una infección en la garganta. Entonces, vamos a tratar la infección en la garganta y al mismo tiempo vamos a tratar la fiebre con el paciente. El otro efecto que tienen los AINES, obviamente, pues es acción antiinflamatoria, por eso llaman antiinflamatorios. Ahora, la inflamación sigue siendo también un síntoma. Y la inflamación también se convierte en una respuesta fisiopatológica fundamental que defiende al organismo, por ejemplo, ante algunos tipos de trauma. Por ejemplo, cuando a usted se le tuerce ese tobillo y se le inflama, básicamente la inflamación lo que está haciendo es tratar de proteger esos vasos sanguíneos que se rompieron hasta que esos vasos sanguíneos se sellen, ¿sí? Pero obviamente, en ocasiones, esa fiebre ya es exagerada y persiste y ya no sirve para eso. Es decir, cuando ya usted tiene ese tobillo morado, ya los vasos sanguíneos cerraron, pues se sellaron, los que se rompieron cuando usted se torció el tobillo, cuando sufrió la contusión o el golpe, pues aquí ya no tiene sentido estar inflamado. En este caso, pues entonces vamos a utilizar estos AINES que nos van a reducir precisamente esa inflamación. Y el cuarto efecto, que es un efecto, como les decía ahorita, que el que menos conoce la gente que tiene estos fármacos, es la acción antiagregante plaquetario. Usted puede mirar la acción antiagregante plaquetaria desde dos puntos de vista, ¿sí? La primera, terapéuticamente se aprovecha cuando, por ejemplo, cuando los pacientes tienen accidentes tromboembolíticos coronarios y cerebrales, es decir, cuando, por ejemplo, al paciente se le están formando trombos en las arterias, ¿sí? Entonces, esta acción antiagregante plaquetaria es buenísima. ¿Por qué? Porque va a evitar que estos trombos se formen. El trombo básicamente es un coágulo de sangre que se está formando al interior del vaso sanguíneo. Y se está formando sin ningún tipo de necesidad. Es decir, no necesitamos que se forme ese coágulo. La primera fase de la formación del coágulo es la formación de un tapón plaquetario, es decir, las plaquetas se agregan unas encima de las otras, forman un tapón. Ya después la cascada de coagulación que tenemos en el cuerpo, con los factores de la coagulación, terminan formando algo que se llama una red de fibrina, que termina de sellar el tapón plaquetario, volviéndolo un coágulo, ¿sí? Y ahí viene la obstrucción del vaso sanguíneo y no puede pasar la sangre. Entonces, por eso a muchas personas ustedes ven que para prevenir el infarto les mandan que la aspirineta de 100 miligramos o la cardioaspirina, ¿cierto? O el Asagüín, o bueno, todas esas, o el ASA de 100 miligramos, que lo único que va a hacer es evitar que las plaquetas se agreguen una encima de las otras. Entonces, digamos que terapéuticamente para eso nos pueden servir. Ahora, puede convertirse en una reacción adversa. ¿Por qué? Porque si usted tiene, por ejemplo, una herida y se toma un fármaco de estos, la acción antiagregante plaquetaria favorece la aparición de hemorragias, ¿sí? Entonces ahí no estaríamos logrando un efecto terapéutico, sino una reacción adversa. Sí, por ahí me estaban preguntando algo, cuéntenme. Profe, ese Asawin lo utilizaban mucho, pues antes. Por ejemplo, cuando yo era pequeñita me daban Asawin. Sí. Me daban isquiazapin. Yo no sé si todavía se utiliza, ya no está en el mercado. Pues yo creo que sí, pero no es tan comercial como antes, pero a mí me dolía alguna cosa o me daba fiebre y me daban, pues tengo pues el leve recuerdo de que me daban Asawin.
Claro, el Asagüín es la misma aspirineta de niños, ¿cierto? Que llama la gente. Es decir, es ácido acetil salicílico de 100 miligramos. Y claro, eso lo utilizaban, por eso lo llamaban de niños, porque la dosis para adultos es de 500 miligramos, ¿sí? Ahora, eh, esa dosis tan bajita puede ser eficaz, es decir, ese ácido acetil salicílico a dosis de 100 miligramos puede causar los 4 efectos que acabo de mencionar, pero en niños, porque en un adulto no los causa. Es decir, si usted como adulto se toma ese Asagüín, o esa aspirineta de niños, pues, si usted se toma eso porque tiene un dolor, eso no le quita el dolor a un adulto, no le quita la fiebre a un adulto, no le desinflama a un adulto. Lo único que sí hace a dosis de 100 miligramos es causar efecto antiagregante plaquetario, porque el ácido acetil salicílico es muy potente antiagregante plaquetario y es tan potente que a dosis de 100 miligramos, que es un quinto de la dosis que viene en la tableta para adultos, es capaz de generar ese efecto. Por ahí me pitaron, ¿alguien va a preguntar algo? Cuénteme. No, bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Ese ácido acetil salicílico de 100 miligramos, ¿realmente sí está indicado para niños? Por ahí pues no recuerdo creo que me dijo un compañero que me dijo que no está indicado para niños, que era como algo ya como una costumbre que la gente decía eso. Sí, o sea, la gente le dice eso, pero realmente ese fármaco está indicado a dosis de 100 miligramos, es para generar una acción antiagregante plaquetaria en adultos, para prevenir infartos o accidentes tromboembolíticos como estos, ¿sí o no? Solamente que como es un quinto de la dosis que se le da a un adulto para quitarle la fiebre, pues entonces digamos que puede servir en niños, ¿sí? Pero para los niños más bien existen otras opciones terapéuticas diferentes. Pero si usted se la da a un niño, puede lograr el objetivo, pero no es lo más, pues como lo más recomendado, no es eso. Muy bien, entonces pilas con esta acción antiagregante plaquetaria que la gente desconoce. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que pueda pasar. Un niño se aporrea, ¿sí? Se aporrea un niño y la mamá, digamos que el niño se cortó en el parquecito jugando. El niño dice, mamá, me está doliendo mucho y está sangrando. Entonces la mamá le pone una curita o le pone una gasa para parar la hemorragia y para el dolor dice, venga, yo le doy el ibuprofeno de niños, ¿cierto? El Advil Children. Resulta que la mamá se lo da porque en la droguería lo recomendaron que es que para el dolor. Es que el niño le está doliendo mucho esa cortada, hágale. Dígale que se tome esa cucharadita cada 8 horas. Bueno, el niño se la toma. Resulta que el fármaco sí, el fármaco combate el dolor y la inflamación, pero es antiagregante plaquetario. El niño tiene una herida abierta. Si usted le da eso, esa herida nunca va pues o sea, va a dificultar mucho que se estanque la sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a las plaquetas que no formen el tapón plaquetario necesario para evitar que se forme pues que se siga perdiendo la sangre por ese vaso sanguíneo que se rompió. Sí, cuénteme. Profe, yo tengo una duda, pues, pero no sé si es una bobada, pero igual voy a preguntar. Por decir entonces, las mujeres cuando tienen periodo, pues, que toman analgésicos, entonces eso también les afecta. Exactamente, claro que sí. O sea, el fármaco es muy bueno para combatir la dismenorrea alcohólico menstrual. Pero obviamente como estamos tomando fármacos antiinflamatorios no esteroides que tienen acción antiagregante plaquetaria, ellos pueden favorecer digamos que el aumento del flujo menstrual. ¿Cuál es el tema? Que como la mujer está, bueno, en el caso que esté planificando con hormonas, con estrógenos y con progestágenos, esos estrógenos reducen la cantidad de flujo menstrual. Entonces, puede que no sea tan significativo el aumento en la cantidad de flujo menstrual por acción del ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, lo que tome la mujer, porque está tomando medicamentos estrógenos, ¿cierto?
Ahora, si el método de planificación no es con estrógenos, sino que es con métodos como por ejemplo la T de cobre, que en donde no hay hormonas, o métodos de barrera como el condón, ¿cierto? Pues ahí sí la mujer va a haber incrementado su flujo menstrual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fármacos facilitan o tienen esta acción antiagregante plaquetaria. Sí, cuéntenme. Compañeros, cuéntenme. Profe, entonces en ese caso, lo ideal sería solo un antiespasmódico, pues es decir, sin un antiinflamatorio, digamos una iosina solamente. Como por ejemplo hay varias opciones, ¿cierto? Que donde está la iosina butilbromuro para los cólicos puede servir, ¿sí? Pero lo que yo digo es que la acción antiagregante plaquetaria que producen los AINES, si la mujer no está tomando estrógenos, podría elevar un poquitico el flujo menstrual. Ahora, eso ya depende también de cada persona. Si usted ve que, o sea, si la persona no planifica con estrógenos y se toma estos medicamentos que tienen ibuprofeno, por ejemplo, y ve muy aumentado el flujo menstrual, ahí sí es bueno que cambie de fármaco. Pero realmente el incremento del flujo menstrual no es tanto, ¿sí? No es tanto. Pero sí, si se le está presentando, sí hay que cambiarlo, ¿sí? Pero la acción antiagregante plaquetaria con toda seguridad incrementa el volumen de flujo menstrual. No tanto y no de la misma manera en todas las mujeres. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las reacciones adversas? ¿Qué es lo que no nos hablan, cierto? Lo que nos mostraron por allá en la letrica chiquitica, ¿no? O ni siquiera nos las mostraron, nos dijeron, porque me sorprende, por ejemplo, ver estos comerciales donde ya ni siquiera hablan de las reacciones adversas, sino que dicen que lo invitan a uno a que vaya y lea, ¿sí? Porque anteriormente estos comerciales, así sean letrica chiquitica, mostraban las reacciones adversas. Entonces uno más o menos sabía qué es lo que podía pasar, ¿sí? Las principales reacciones adversas de estos AINES tienen localización gastrointestinal, es decir, todo lo que sean molestias gástricas, la gastritis, la úlcera gástrica, diarrea, estreñimiento, todo lo que sea gástrico lo exacerban estos fármacos, ¿sí? Principalmente la gastritis. ¿Cómo así? O sea, que un paciente con gastritis no debería tomar estos fármacos. No, no debería, absolutamente no. Hay un grupo reducido de estos fármacos que no afectan o que no tienen este problema de exacerbar los problemas gástricos. Y ya se los voy a mostrar cuál es ese grupito de fármacos. Pero en general, los AINES producen molestias gastrointestinales, entonces no deberíamos consumir eso si sufrimos de gastritis, ¿sí? Y he visto, desafortunadamente, gente en droguería que para personas que van con dolor en la boca del estómago, que obviamente, pues, o generalmente es síntoma de una gastritis, mandan que ibuprofeno, diclofenaco, que para el manejo de ese dolor. Cuando esos fármacos lo que van a hacer es que van a quitarle el moco que recubre el estómago y van a exacerbar el problema gástrico. El otro grupo de reacciones adversas muy recurrentes de estos fármacos son de localización renal, ¿sí? Es decir, que estos fármacos son capaces de reducir la función de los riñones, generando retención de agua y sales, ¿sí? Causando aumento en la presión arterial, por ejemplo. Entonces es muy importante mencionarle a los usuarios que si tienen problemas renales, no deberían tomar estos fármacos. Si el paciente tiene un solo riñón, por ejemplo, o tiene cualquier tipo de problema de disfunción renal, no debería tomar estos fármacos porque dañan los riñones. Profe, no, imagínate que en estos días me dolió, me metieron un golpe jugando fútbol y no, me iba a tomar el ibuprofeno, pues yo me acordé que usted dijo que eso dañaba los riñones, entonces no me lo tomé. Hombre, tampoco. O sea, si usted toma un ibuprofeno, eso no le daña el riñón. Estamos hablando de las personas que consumen estos medicamentos de manera habitual y hay gente que consume esto desbordadamente, ¿sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los riñones. Y otra de las reacciones adversas que causan y que son muy características de estos fármacos son a nivel hematológico, es decir, de la sangre. Producen, por ejemplo, agranulocitosis, es decir, una reducción en la producción de glóbulos rojos, lo que puede llevar al paciente a presentar una anemia, ¿sí? Entonces, digamos que los principales grupitos de reacciones adversas que producen los AINES son a nivel gastrointestinal, renal y a nivel de la sangre, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos fármacos? Los fármacos AINES.
¿Cuáles son los que vamos a encontrar en los establecimientos farmacéuticos donde ustedes van a hacer las prácticas, donde ustedes laboran? Son los que están aquí a continuación. Están clasificados por grupos y encontramos aquí salicilatos como el ácido acetilsalicílico, muy conocido, la sulfasalacina, la mesalacina, que son a nivel intestinal. Pilas, lo puse aquí, pero no es un AINES, ojo. Los paraminofenoles, Profe, está el paracetamol o el acetaminofén. Sí, eso le iba a decir, se me hizo raro porque sé que no tiene actividad antiinflamatoria. exactamente. Lo mismo que la dipirona, ¿cierto? Tampoco puede ser considerada un AINES porque no tiene acción antiinflamatoria. Pero los puse aquí porque tienen acción analgésica, antitérmica. Lo único es que carecen de acción antiinflamatoria, por eso no los puedo llamar AINES. Cuénteme. Profe, los AINES también afectan la función hepática. Eventualmente lo pueden hacer, sí, claro que sí, pero las principales reacciones adversas están enfocadas a nivel gastrointestinal, renal y de la sangre. Esas son las principales reacciones adversas, pero tienen más, ¿sí? Pueden producir más reacciones adversas en otros órganos. Bueno, tenemos derivados del ácido propiónico, el ibuprofeno, todos los que terminan en feno, ¿cierto? Y ahí el único que no termina en feno es la oxaprocina. Tenemos derivados del ácido acético como la indometacina, ketorolaco, el famosísimo diclofenaco, los oxicams, que precisamente pues todos terminan en oxicam, inhibidores selectivos de la COX-2, de esto hablo ahorita en detalle, derivados del ácido antranílico, aquí está el famoso ácido mefenámico, el etofenamato, ¿ven? Y hay otros fármacos que no los podemos meter en ninguno de estos grupos porque no tienen ninguna característica química parecida, sino que son fármacos que están como aislados, pero tienen los efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, como la famosa nimesulida, que se ha hablado tanto de ella, que hay muchos paradigmas al respecto, mucha gente dice, eso lo retiraron del mercado, que no sé qué, pero no hay pues ninguna alerta sanitaria del INVIMA que así lo haya ordenado. Y fármacos como el clonixinato de lisina, también muy utilizados. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos fármacos de manera pues resumida. Arranquemos hablando de los salicilatos. En los salicilatos encontramos que ahí pertenecen el ácido acetilsalicílico, o sea, el ASA, la mesalacina y la sulfasalacina, ¿cierto? El fármaco pues estrella ahí del grupo es la aspirina, que es el nombre comercial, pero hoy en día, o sea, la aspirina tiene tantos años, más de 120 años de haber salido al mercado, que ya la aspirina en algunos textos ustedes la van a encontrar como nombre genérico, ¿sí? Es decir, los textos se refieren al ácido acetilsalicílico como aspirina como si fueran sinónimos, ¿sí? Pero el nombre pues genérico es el ácido acetilsalicílico. ¿Qué actividad poseen? Analgésica, antitérmica y antiinflamatoria, como todos los AINES, ¿sí? En concentraciones elevadas estimulan el centro respiratorio, o sea que aumentan la ventilación. Y lo que les decía ahorita, actividad antiagregante plaquetaria a dosis inferiores a las analgésicas. ¿Cómo así? Es decir, que esta aspirina que tiene 0.5 gramos, ¿cierto? Es decir, 500 miligramos. Esta tableta de 500 miligramos, la aspirina de 500 miligramos, te va a producir a vos un efecto analgésico, antitérmico, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, los 4. Pero si vos le bajas la concentración a esta tableta, ¿sí? Es decir, tenés esta tableta a las dosis que tiene, por ejemplo, la aspirina de 100, no vas a tener ni la acción analgésica, ni antitérmica, ni antiinflamatoria, pero sí la acción antiagregante plaquetaria, lo que demuestra lo potente que es el ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario, y por eso se utiliza mucho en la prevención de los infartos. La mesalacina y la sulfasalacina, si bien pertenecen al grupo de los salicilatos, estos fármacos son antiinflamatorios a nivel intestinal, ¿sí? Para aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, lo que se conoce como enfermedad inflamatoria intestinal o popularmente como el colon irritable, ¿cierto? Que eso sí es colon irritable. Lo que pasa es que la gente cree que todo es colon irritable. La gente come unos frijoles, le cae mal y dice, ay, no, yo con este colon irritable. No, eso no es colon irritable. Sí, colon irritable es tener el intestino o tramos del intestino inflamados casi todo el año, ¿cierto? Y tener diarrea todos los días. Eso es
un colon irritable o una enfermedad inflamatoria intestinal. Y allí son muy útiles la mesalazina y la sulfasalazina. Bien, para aminofenoles, lo puse aquí, pero no es un AINE, ¿cierto? Está el paracetamol, que así es como se conoce en la mayoría de países de habla hispana, ¿sí? Y en muy poquitos países lo conocemos como acetaminofén, ¿sí? Entre ellos Colombia. Como les menciono ahí, no es un AINE, ¿por qué? Porque carece de actividad antiinflamatoria significativa. Entonces, ¿qué es el paracetamol? El acetaminofén es un antipirético y analgésico, ¿sí? Eso es lo que va a, para eso nos va a servir. Y tampoco posee actividad antiagregante plaquetaria. Recuerde que les dije ahorita que los AINES tienen los 4 efectos: analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Bien, tenemos derivados pirazólicos y aquí dentro de los derivados pirazólicos, ¿a quién tenemos? Tenemos el famoso metamizol o dipirona. Profe, ¿cómo así? ¿Son 2 medicamentos diferentes? No, este es un medicamento que tiene 2 nombres genéricos, ¿sí? Metamizol o dipirona, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque este es un medicamento, por su nombre, es un medicamento LASA, porque existe otro medicamento que se llama el metimazol, ¿sí? O también se conoce como tiamazol, mientras que el metamizol es un fármaco analgésico, antipirético, es decir, para la fiebre y el dolor. El metimazol, ¿sí? Es decir, es cambiar aquí donde está la A es poner una I, y aquí donde está la I es poner una A, ¿sí? El metimazol, ese es un fármaco que está indicado para problemas de tiroides, ¿sí? Una cosa muy diferente. Entonces, en algunas instituciones, pues se tiene implementado o se tiene este fármaco también metido dentro del grupo de los medicamentos LASA por el nombre, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tiene la dipirona o el metamizol? Que es un analgésico comparable al ASA, pero es superior al acetaminofén, es decir, más potente como analgésico, pero también es muy potente como antipirético, ¿cierto? Entonces, recuerden que uno cuando estaba niño y tenía mucha fiebre, una le ponían esa dipirona o esa novalgina, ¿cierto? Y con eso usted le bajaban esa fiebre impresionante. Es menos lesiva para la mucosa gástrica que los ASA y no provoca complicaciones hemorrágicas porque tampoco tiene efectos antiagregantes plaquetarios significativos y tiene un leve riesgo de producir agranulocitosis, que es una de las reacciones adversas características de los AINES. Muy bien. Entonces, estos últimos 2, dipirona y acetaminofén, no son AINES. ¿Cuál es el grupo más grande dentro de todos esos AINES? Estos derivados del ácido propiónico, que aquí están todos los que terminan en feno. Entonces tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno, el famoso flurbiprofeno. No sé si lo identifican. ¿Conocen algún medicamento que tenga flurbiprofeno? El Strepsils. Muy bien, exactamente. El Strepsils, que usted lo ve en el D1. Cuando usted va a pagar ahí en el D1, ahí lo ve, ¿cierto? Usted lo ve pues en venta libre, tiene mucha publicidad. Es un fármaco, son pastillitas para chupar, para disolución bucal, que tienen efecto antiinflamatorio y analgésico, ¿cierto? Muy bien. Está el único derivado del ácido propiónico con registro sanitario vigente en Colombia que no termina en feno es la oxaprocina, ¿sí? ¿Qué se conoce con qué nombre comercial? A ver si se acuerdan. La oxaprocina. Duraprox. El Duraprox, muy bien, excelente. Está el desquetoprofeno y el dexibuprofeno, que ya es una molécula más nueva, ¿cierto? Muy bien. Posee eficacia antipirética, analgésica, antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria, es decir, contiene los 4 efectos. Son considerados antiinflamatorios de eficacia moderada, se absorben bien por vía oral, pero pilas con lo que le voy a decir, que la gente generalmente no orienta bien al usuario en el uso de estos medicamentos. Por ejemplo, el ibuprofeno, que es tan sencillito, pues y que la gente lo utiliza tanto, y el naproxeno. Miren, los alimentos reducen la velocidad de absorción, pero no la cantidad de fármaco que va a llegar a la sangre. Es decir, que cuando usted toma ibuprofeno con alimentos, ¿qué pasa? O naproxeno, se modifica la biodisponibilidad del fármaco.
¿sí? ¿Y qué es lo que le dicen a uno en la droguería? ¿Que cómo me lo tomo? ¿Con el estómago lleno o con ayunas? ¿Qué le dicen a uno? Con estómago lleno. Con el estómago lleno. Usted se va a tomar una tableta de ibuprofeno 800 y la gente le dice, no, tome eso con el estómago lleno, que dizque para que no le caiga muy pesado al estómago, ¿cierto? Pero resulta que si usted se lo toma con alimentos, se reduce la velocidad de absorción. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted el fármaco le va a hacer un efecto, se va a demorar mucho más en hacerle el efecto. Y si usted se lo está tomando es porque usted tiene mucho dolor o tiene mucha inflamación o fiebre. ¿Listo? Muy bien. Derivados del ácido acético, aquí también tenemos fármacos muy conocidos. Está la indometacina, el ketorolaco, el famosísimo diclofenaco, la acemetacina y el aceclofenaco, que es un fármaco mucho más nuevo. Intensa actividad analgésica, antipirética, antiinflamatoria, son buenísimos pues antiinflamatorios, ¿sí? Poseen actividad antiagregante plaquetaria como todos los AINES. Tenemos los famosos oxicams, pilas con estos fármacos. Estos fármacos terminan en oxicam, ¿cierto? Por eso se llaman así, piroxicam, meloxicam, lornoxicam. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen una semivida de eliminación muy larga. Eso hace que los pacientes tengan que consumir estos productos generalmente una dosis al día o máximo 2 al día, pero generalmente es una dosis al día. Y en las droguerías a veces no saben eso. Entonces, como todo es 1 cada 8 horas, entonces le mandan a usted piroxicam, 15 miligramos. Perdón, meloxicam de 15 miligramos, sí, señor. ¿Cómo me lo tomo? 1 cada 8 horas, cuando la dosis es una tableta al día. ¿Por qué? Porque tienen una semivida de eliminación muy larga, es decir, que se demora mucho tiempo el organismo en eliminarla. Muy bien. Tienen actividad antipirética, analgésica, antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria, como todos los AINES. Y mire lo que pasa, por ejemplo, con el meloxicam. Inhibe preferentemente la ciclooxigenasa 2 y no tanto la 1. Es decir, la 1 también, pero no tanto. Y recuerden que la ciclooxigenasa 1 es la que me produce el moco que me recubre el estómago. Entonces, si yo no tengo a la mano otro AINE y yo sufro de gastritis, digamos que el meloxicam podría ser una de las opciones que menos daños generaría a nivel gástrico, ¿cierto? Pero hay unas que son mucho más seguras que esa. Como por ejemplo los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, ¿sí? De los inhibidores de la COX-2, también conocidos como COX-CIPs. ¿Quién pertenece a este grupo? El celecoxib, el etoricoxib y hoy en día uno de origen fitoterapéutico que es el arpagofito o también se conoce como arpagócido. A este grupo pertenecía un fármaco muy bueno que salió del mercado hace por ahí unos 15 años, que se llamaba el rofecoxib, ¿sí? Ese fármaco era muy bueno, que era el nombre comercial Bextra. Ese fármaco, la FDA, que es el INVIMA de Estados Unidos, pues lo retiró del mercado por estudios que hicieron que demostraron pues que el fármaco no era muy seguro en los pacientes, generando problemas cardiovasculares y lo retiraron. ¿Hoy qué queda? Celecoxib, etoricoxib y arpagofito. Bueno, ¿y estos fármacos por qué es que son tan buenos? ¿Y por qué es que son tan caros? ¿Sí o no? Porque estos fármacos tienen acción antipirética, analgésica, antiinflamatoria, como todos los AINES. Pero ¿qué es lo que hacen? Que inhiben la ciclooxigenasa 2 preferiblemente, ¿cierto? ¿Y eso qué beneficios tiene? Muchos. Porque recuerden que la ciclooxigenasa 1 es la ciclooxigenasa que me protege estómago, intestino, riñón y plaquetas, ¿cierto? Ese moco que a mí me recubre el estómago para protegerme de los jugos gástricos, el celecoxib, el etoricoxib y el arpagofito no actúan sobre esta ciclooxigenasa, sino sobre la ciclooxigenasa 2. Es decir, la bloquean. ¿Para qué? Para que no se presente inflamación, dolor, fiebre, etcétera, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene molestias gastrointestinales, de un paciente que tiene gastritis y tiene que tomar AINES, pues tome inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. ¿Por qué? Porque estos son los fármacos que no le van a generar tantas molestias gastrointestinales como lo hacen el resto de los AINES. Muy bien. Otro grupito de fármacos son los derivados del ácido antranílico. Aquí, ¿a quién encontramos? El famoso ácido mefenámico, ¿sí? No sé si se acuerdan del ácido mefenámico. O sea, hoy en día el ácido mefenámico se vende genérico. La famosa posta.
Exacto, anteriormente se llamaba Ponstan, ¿cierto? Entonces usted me dirá, profe, pero es que el Postan todavía existe, pero ya no es ácido mefenámico, sino que el Postan de ahora ya es naproxeno, ¿cierto? Anteriormente, hace años, cuando uno estaba niño, lo mandaban a la tienda a comprar Postan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Postan tenía ácido mefenámico, muy buen analgésico, antipirético, antiinflamatorio, ¿cierto? Pero por estos temas comerciales, que un laboratorio le vende el producto al otro, entonces ese laboratorio que inicialmente era, si no estoy mal, era como Park Davis, ellos le vendieron ese producto a, ¿quién tiene eso? Pfizer, o ¿quién tiene el Ponstan hoy en día? ¿Sí se acuerdan quién lo tiene? Bueno, no me acuerdo quién lo tiene hoy. El caso es que se lo vendieron a quien tenga hoy en día el producto y ese producto le cambiaron el principio activo. La marca Ponstan sigue, pero ya no es con ácido mefenámico, sino con naproxeno. Muy bien. ¿Qué tienen estos fármacos? El ácido mefenámico, el etofenamato, el ácido tolfenámico, muy buenos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, buenísimos, ¿sí o no? Pero no se recomienda utilizar en dolores que duren más de una semana, ¿sí? Porque estos fármacos hacen que las reacciones adversas de este grupo se vean, pues se presenten muy fácil si usted tiene un tratamiento de más de 7 días, ¿sí? Poseen baja actividad antiagregante plaquetaria, pero como analgésico, antipirético, antiinflamatorio son buenísimos. Y otros fármacos, pues ya les había mencionado ahorita, la nimesulida. Recuerden que la nimesulida, muy buen fármaco, analgésico, antipirético, antiinflamatorio, incluso superior a muchos de los AINES, ¿cierto? Usted se toma una nimesulida para un dolor y es buenísima, ¿cierto? Para diferentes tipos de dolores musculares. Con esto hubo hace, ¿qué? Como unos 2 años, hubo una supuesta alerta, yo no sé eso por qué trascendió tanto, que la nimesulida estaba retirada del mercado, incluso algunos laboratorios ordenaron recogerla. Yo recuerdo que laboratorios incluso de aquí, como la Prof, mandaron recoger esa nimesulida, pero el INVIMA general, pues en definitiva no generó ninguna alerta sanitaria, por lo menos hasta el día de hoy yo no conozco una alerta sanitaria del INVIMA donde se ordene la recolección de la nimesulida. Sí es cierto que la nimesulida se tiene muchas sospechas de que puede producir algunas reacciones adversas graves en los pacientes cuando se utiliza por mucho tiempo, pero eso está todavía siendo objeto de estudio. Ni siquiera la FDA, que es el INVIMA de Estados Unidos, la ha retirado del mercado. Presenta muy buena absorción por vía oral, por eso que ustedes la ven que viene en varias formas farmacéuticas de administración oral. Muy bien. Ahora pasemos, ya dejamos de los AINES de lado, bueno, parcialmente de lado, y enfoquémonos en otras situaciones clínicas aparte del dolor, la inflamación, la fiebre y la agregación plaquetaria. Y estamos hablando de la artritis reumatoide. Sí, por ahí alguien va a preguntar algo, cuente. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los salicilatos que decía que, o al ácido acetil salicílico que aumenta es que la ventilación, pues no, Sí. no entiendo esa parte. La ventilación pulmonar tienen esa reacción adversa o ese efecto a nivel de la musculatura lisa del bronquio, ¿sí? Entonces hacen que el paciente se ventile mucho más. Es una reacción característica del fármaco, ¿sí? Pero es muy particular de él. Eso hace parte inherente de la acción del fármaco, ¿sí? Es decir, que no hay cómo evitarlo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes que toman, pues que tienen enfermedades asmáticas o bronquiales con ese fármaco. Bien, vamos a hablar de la artritis reumatoide. Uno cuando le hablan de artritis reumatoide, uno piensa en viejitos, ¿cierto? Uno dice, eso es puro ancianito. Pero resulta que la artritis reumatoide es una enfermedad que está generando mucha incidencia últimamente en pacientes jóvenes. Pacientes hasta menores de edad están presentando artritis reumatoide. Básicamente, ¿qué es? Es una enfermedad inmunitaria, autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que las defensas de tu cuerpo empiezan a atacar las articulaciones. Reconocen en las articulaciones como un enemigo potencial, ¿sí? Y empiezan entonces a generar una deformidad de los dedos, ¿sí? Una desviación
y un dolor o una inflamación de la articulación. La articulación se inflama y duele muchísimo, ¿sí? Esto no es una enfermedad de viejitos, aunque pues sí, en las personas adultas mayores obviamente se ve más, pero también cada vez hay una incidencia mayor en personas más jóvenes. ¿Y qué tiene la artritis reumatoide? Pues obviamente esto disminuye la calidad de vida del paciente, porque una persona que no se pueda mover bien, que no pueda manipular bien una herramienta, pues obviamente no podrá o tendrá algunos trabajos restringidos y eso va en deterioro pues de la calidad de vida de las personas. Entonces, para evitar eso, ¿qué opción terapéutica existe? Están los fármacos antirreumáticos. Los fármacos antirreumáticos básicamente lo que buscan es detener o hacer pues un poco más lento el avance de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacen? Inhibiendo la activación de las defensas del cuerpo, específicamente los linfocitos T y los linfocitos B, que ellos son, digamos, los quienes nos defienden a nosotros de invasores, de moléculas invasoras, de agentes invasores que quieran causarnos una enfermedad. Pero cuando tenemos el sistema inmunológico afectado, estos linfocitos van y atacan las articulaciones generando inflamación de ellas. Lo que buscan estos fármacos es disminuir la actividad de estos linfocitos T y linfocitos B. Eso tiene serias complicaciones también, porque si usted le dice a las defensas del cuerpo que no actúen para proteger las articulaciones, pues ellas sí van a dejar de atacar la articulación. Pero entonces si usted es invadido por un virus, por una bacteria, etcétera, pues no habrá quien lo defienda a usted. Entonces, de alguna manera, disminuir la actividad del sistema inmunológico también trae como consecuencia que el paciente se vuelva más propenso a algunas enfermedades de tipo infeccioso, por ejemplo. ¿Qué fármacos antirreumáticos van a encontrar ustedes en los establecimientos farmacéuticos que tengan registro sanitario? Están todos estos que terminan en CEP, tenemos Abatacept, Etanercept, la famosa ciclosporina que la estuvieron utilizando mucho, al igual que la cloroquina y la hidroxicloroquina, las estuvieron utilizando mucho supuestamente al inicio de la pandemia, que porque combatían el COVID, pero los estudios no fueron concluyentes al respecto, ¿cierto? No pudieron demostrar bien eso. La hidroxicloroquina y la cloroquina, recuerden que también son fármacos antiparasitarios, ¿cierto? Pero tienen la acción de actuar sobre los anticuerpos o los linfocitos B y los linfocitos T, que son los que nos están generando como esa inflamación en las articulaciones. Está el metotrexato también, que es un fármaco que ustedes saben que se utiliza en algunos tipos de cáncer. Y todos estos que terminan en MAB, ¿cierto? Entonces tenemos el golimumab, el famoso rituximab, infliximab, adalimumab. Estos fármacos son fármacos biológicos y son fármacos de alto costo, ¿sí? Este fármaco puede costar, dependiendo de la presentación, puede costar más de 4 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado que usted no le vaya a embolatar el producto, que no se le vaya a deteriorar, que se le vaya a perder alguna unidad en el servicio farmacéutico. Todos estos fármacos son fármacos antirreumáticos. Otra patología que está relacionada con todo este tema es la gota, ¿sí? La gota básicamente es una enfermedad metabólica que se caracteriza, ¿por qué? Porque se genera crisis recurrentes de artritis aguda, que era lo que habíamos visto ahorita, y cálculos renales por acción o por acumulación de ácido úrico, ¿sí? También se generan tofos, que son depósitos muy voluminosos de cristales de ácido úrico en las articulaciones, lo que hace que se deforman y duelan. Nefritis intersticial, que es lo que ustedes están viendo aquí, miren. La gota te va a generar esto. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos unos cristales de ácido úrico, que es lo que forma los tofos, ¿sí? Eso hace que la articulación se hinche, se inflame y obviamente duela mucho, ¿sí? Se da por concentraciones elevadas de ácido úrico y los fármacos para tratar la gota se conocen como antigotosos o también como uricosúricos. ¿Qué opciones disponibles tenemos en el mercado? Tenemos los AINES. El que más recomiendan los médicos es la indometacina, aunque cualquier otro AINE puede servir para el dolor y la inflamación, pero los que sí van a disminuir el problema o no lo van a combatir de raíz son la colchicina, el alopurinol
y el febuxostat. Estos fármacos son los fármacos disponibles en el mercado aquí en Colombia con registro sanitario vigente para el tratamiento de la gota. Bien. Finalmente, la última patología que está muy relacionada también con estos temas del dolor es la espasticidad. La espasticidad es una contracción muscular involuntaria, exagerada y persistente que puede afectar los músculos estriados voluntarios y las fibras musculares lisas involuntarias de los órganos internos. Mire lo que pasa. Nosotros tenemos acá un músculo relajado y un músculo contraído. ¿Cuándo obtenemos el espasmo? Cuando el músculo se contrae y pierde la capacidad de relajarse inmediatamente. Es decir, se queda contraído. Este músculo contraído, ¿sí?, que se quedó contraído después de un esfuerzo, es a lo que nosotros llamamos un espasmo, ¿sí? ¿Y qué fármacos son los que van a utilizarse para eso? Los fármacos espasmolíticos o también conocidos como relajantes musculares. Y miren quién está por aquí, las benzodiazepinas. Señora. Una pregunta antes de que avancemos más sobre la gota. ¿Qué de cierto hay en que las personas que padecen la gota no deben consumir carnes rojas ni embutidos? Es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque ese tipo de alimentos favorecen la producción de ácido úrico, ¿sí? Es decir, en el metabolismo de esos alimentos se generan grandes cantidades de ácido úrico, entonces hay que evitar, porque el paciente está acumulándolo. Entonces yo no le puedo meter a la dieta más alimentos que me produzcan mayor cantidad de ácido úrico. Entonces esa recomendación es súper buena. De hecho, a todos los pacientes que tienen gota les mandan una restricción de ese tipo de alimentos, pero eso es cierto. Muchas gracias por el aporte. No, gracias a vos por el aporte. Profe, ¿es cierto que en los relajantes musculares de acción periférica, que está la toxina botulínica, pues que es el famoso Botox, ese es el que se usa para las migrañas? Pues que se está empleando ahorita para las migrañas. Lo están utilizando, entre otras cosas, para eso, pero obviamente se utiliza mucho a nivel de esa cosmetología y todo el tema para el tema de, pues, como estirar la piel y todo eso, porque tiene esa capacidad. Pero miren quiénes están aquí de primerito, las benzodiazepinas. Entonces yo me acuerdo que cuando estuvimos hablando de ellas, yo les mencioné que uno de los efectos que tiene las benzodiazepinas es como relajante muscular. Solamente que a usted no le van a mandar eso. O sea, si usted tiene un espasmo, a usted no le van a mandar un alprazolam, ¿sí? Un bromazepam o vaya inyéctese un midazolam, eso no le lo van a mandar a usted. ¿Por qué? Pues por lo que ya dijimos, porque estos fármacos tienen una elevada capacidad de generar farmacodependencia. Pero lo pongo en esta presentación porque evidentemente las benzodiazepinas son relajantes musculares también, ¿sí? Tenemos agonistas de receptores de GABA B, como el baclofeno, este sí ya es muy utilizado, la tizanidina, creo que este puede ser uno de los fármacos que hay mayor disponibilidad en el mercado y tiene unos mejores resultados, ¿cierto? Es decir, un espasmo muscular tratado con tizanidina, eso se quita muy rápido, ¿cierto? Pero la tizanidina es bastante costosa. Digamos que en comparación con los fármacos que te dan en la EPS, como por ejemplo el metocarbamol, que con él sí tienes que esperar un poquito más de tiempo para que se te quite ese espasmo muscular. Muy bien. Relajantes musculares de acción periférica, la toxina botulínica, el becuronio, el pancuronio, el rocuronio, todos estos pues son fármacos con registro sanitario vigente en Colombia. Y miren este por acá, el tiocolchicócido, ¿sí? También es un muy buen relajante muscular. A veces lo confunden, yo no sé, pues, de pronto tiene como fracciones del nombre muy parecidas a la colchicina, ¿cierto? No, una cosa es colchicina, que es para la gota, y tiocolchicócido, que es para los espasmos musculares. Muy bien. Ese, compañeros, era el resumen que les había preparado para tratar el tema de los fármacos que nos van a ayudar a aliviar el tratamiento del dolor, ¿sí? No sé si tengan alguna inquietud. Esta presentación está en la plataforma, igual yo les mandé el documento. El documento que yo les mandé la semana pasada tiene toda esta información en detalle, solo que yo la resumí pues aquí en esta presentación.